Bienvenido y bienvenida una vez más a esto que es Diarios del Fénix, el espacio digital creado y diseñado para poder renacer y elevar tus tres grandes áreas de la vida: salud, felicidad o paz interior y dinero. Te encuentras en el día número 9, ya algo más de una semana en la que estuviste trabajando primero tu inteligencia vital, tu educación relacionada y tu conocimiento y sabiduría relacionada a este vehículo que Dios nos ha alquilado. Y el día de hoy vamos a comenzar, como es costumbre, con un pequeño recap de lo que aprendiste y te compartí el día de ayer. Producto, como lo he venido manifestando, de los propios aprendizajes recogidos a lo largo de las experiencias que Dios me ha permitido y de las lecciones y aprendizajes, por supuesto, con los que me ha estado acompañando y preparando en este fragmento que llamamos vida. Número 1, el día de ayer estuvimos explorando por qué felicidad no es placer. Descubriste cuál es la verdadera felicidad. Número 2, descubriste este concepto de la noche oscura del alma y estuviste descubriendo aquella historia de este dragón o del caballero de la armadura oxidada que eventualmente, producto de las múltiples experiencias que Dios ponía enfrente de cada uno de estos dos personajes, descubriste también cómo este proceso de desarrollo y conexión con Dios y espiritual, proceso espiritual, se convierte también en desafíos a superar. Número 3, descubriste ese primer estado o ese primer pasito que bien podría ilustrarse con la palabra de gratitud. Ese estado que no solamente hace referencia a simplemente manifestarlo de manera verbal, sino de manera genuina, alinearlo con tus emociones, pensamientos, palabras y acciones. Número 4, estuvimos explorando ligeramente el mapa de conciencia, que más adelante vamos a adentrarnos en profundidad en el descubrimiento y en el entendimiento de este mapa de conciencia y por qué es tan importante que comiences a integrarlo en tus acciones cotidianas. Número 5, descubriste y exploraste ese acrónimo del ego, Edging God Out, sacar a Dios de la ecuación de tu vida. Y número 6, quedaste con una pequeña tarea, la tarea de eliminar, de elegir qué eliminar y qué remover de tu vida que genera esos hábitos dopamínicos o la adicción a esos eventos dopamínicos. Y el día de hoy nos vamos a ir a el estado y el tiempo de Dios. Ya descubriste un estado primordial y básico, estructural, importante para lo que estaremos construyendo y explorando a lo largo de esta semana dedicada, tu semana número 2, dedicada a ese protocolo de paz interior o a esos hábitos y esas prácticas de paz interior que te van a llevar a manifestar eventualmente la abundancia natural con la que Dios nos ha creado. Y quiero comenzar por contarte cómo fue mi proceso para poder haber llegado a descubrir el tiempo de Dios, que el tiempo de Dios, y esto lo quiero manifestar ahora mismo, es el ahora, es el presente, es lo que está ocurriendo en este instante en tu vida. Esta primera fotografía se las comparto para el año más o menos 2021-22. Sufro una lesión, eh, una ruptura de ligamentos colaterales de grado número 3, básicamente, para no irnos muy técnicos, estuvieron a punto de romperse completamente y al haberse roto completamente, la cirugía era algo que necesariamente tenía que ocurrir. Sin embargo, no se rompieron por completo. El grado 3 es básicamente el grado
previo a la ruptura completa. Y es así como yo, buscando justamente a través de la actividad física, un poco como que apagar el ruido que mi mente generaba, esta situación me obliga a generar un pare completo. Y este pare completo exacerba ese ruido mental que hasta esa fecha me estaba acompañando. Y digo ruido mental porque en su momento, cuando también como se los compartía, cuando vivo muy de cerca el proceso paliativo de fallecimiento por cáncer en los pulmones de mi abuelo paterno, escuchando a la medianoche los pitidos de los aparatos que acompañaban ese proceso, o el oxígeno que tenía que respirar, o en ocasiones los llantos y los gritos, o incluso como los desbordes que él tenía, yo comienzo a generar cierta aversión como a todo este mundo clínico y al mundo de la salud. Y a partir de ahí mis comportamientos comienzan a girar en torno a procurar salud, pero con una semilla que había sido creada, o más bien sembrada, producto del miedo. Entonces sufro este pare y me encuentro con este libro de El poder de la hora. De esos momentos en los que pudiera decirse, o más bien ilustrarse con esa frase que no encontramos libros, sino que más bien los libros nos encuentran a nosotros. Este libro me lo encuentro en la biblioteca, estando en el apartamento ya de mis padres. Vuelvo justamente por algo así como un par de semanas al apartamento de mis papás, porque pues yo en ese momento estaba viviendo en Tunja, y pues parte del proceso de recuperación requería que estuviera en Bogotá. Y en la biblioteca mi hermano había comprado este libro, me llamó la atención y comienzo a leerlo. Y eso es justamente lo que te voy a compartir en este espacio digital, en este día en el que vamos a seguir avanzando, y vas a seguir avanzando en la consecución de esas victorias que te van a llevar a encontrar más paz interior. Cómo reducir el ruido mental que genera tu mente emo, ese cúmulo de emociones o de pensamientos que viajan de manera cotidiana como ríos en tu mente, que viajan de manera cotidiana como río en forma de reacciones emocionales. Y cuando yo comienzo a leer este libro, lo primero que me encuentro es con la idea de que al interior de nosotros existen dos yos, por decirlo de alguna manera. Uno conectado a la mente y otro conectado a nuestra alma. Nuestra mente tiende a identificarse con nuestras emociones y con nuestros pensamientos, y con todas aquellas cosas que de manera cotidiana o de manera mundana percibimos. Llámense la etiqueta de que tienes como cargo, como jefe, como yo soy el gerente de la multinacional XYZJ. Yo soy un campeón de natación que tuvo 5 triunfos o medallas de oro. Es decir, la mente ego es la que tiende a identificarse con las emociones, los pensamientos y con todo aquello que percibimos a través de los sentidos. ¿Ve? Mientras que el alma busca eliminar el control. La naturaleza del alma es percibirse en un estado presente, que a diferencia de la mente busca de manera recurrente saltar al pasado o saltar al futuro, en lugar de estar en el tiempo presente. Hace un par de sesiones yo les compartía este par de pasajes bíblicos que han hecho parte de este proceso de transformación que te estoy compartiendo en este momento. Uno es de Deuteronomio 28:65, en el que te relataba justamente, quiero volver a retomarlo para que lo
tengamos muy presente. Déjame abrir por favor aquí mi aplicación de la Biblia para llamar Deuteronomio 28. Y de hecho en una de estas sesiones en las que te los compartía, lo deconstruimos este pasaje bíblico para entender cuál es el origen de la ansiedad, cuál es el origen de la depresión, o al menos de qué manera fui yo desenredando ese enredo, valga la redundancia, de pensamientos, de cuestionamientos, de emociones conscientes e inconscientes. Entonces, escríbeme en los comentarios si ya tienes a la mano Deuteronomio 28:65, por acá lo tengo. En medio de esas naciones no encontrarás paz ni lugar de descanso. Cuando nuestra mente tiende a identificarse demasiado con lo que perciben nuestros sentidos, con un auto, con tu cuenta bancaria, con la etiqueta o la posición social o jerarquía social que ocupas en alguna comunidad particular, cuando te identificas a través de algo que has hecho en el pasado o que eventualmente buscas materializar en el futuro, es ahí cuando estamos firmando un contrato con algo que llamamos deseos. ¿Recuerdan el día de ayer cuando les compartía justamente esa escala de emociones y que en esa escala de emociones encontramos el deseo, el miedo, la codicia, el sufrimiento, la culpa, el estado de culpa, el estado de revancha? Allí el Señor hará que te tiemble el corazón y te falle la vista y que tu alma desfallezca. Tu vida siempre penderá de un hilo, día y noche vivirás con miedo, sin ninguna seguridad de sobrevivir. Por la mañana dirás, si tan solo fuera de noche. Tu mente, recuerden esto que les acabé de compartir, recuerda esto que te acabé de compartir, tu mente tiende a llevarte o a crear vacíos producto de, es que a mí, mi pareja hace 2 años me hizo X, Y, Z cosa. Error. Tu pareja no te hizo eso. Tú permitiste, primero, eligiendo esa persona con la que compartir el tiempo de tu vida. Tú la elegiste de manera consciente o inconsciente. Luego la elegiste porque había un propósito de algo que tenías que aprender. Tenías que aprender a poner límites, tenías que aprender a expresar tus ideas con mayor firmeza o con mayor certeza. X, Y, Z cosa que tuvieras que aprender, primero elegiste esa persona, luego la elegiste consciente o inconscientemente porque algo tenías que aprender y eventualmente es esa persona la que está haciendo, la que tú decides, lo que te hace sentir y pensar, producto de lo que esa otra persona haga o deje de hacer. Entonces, de nuevo, aquí vuelvo al pasaje bíblico. Por la mañana dirás, si tan solo fuera de noche, tu mente sacándote a crear un vacío, navegando el pasado con algo, con culpa, con arrepentimientos, con sufrimiento, con cualquiera de esta gama de emociones que vibra debajo de la neutralidad. O te saca hacia el futuro diciéndote, cuando tenga el carro último modelo, entonces ahí sí voy a ser feliz. Cuando me pensione o logre esta suma de dinero, entonces ahí sí voy a encontrar tranquilidad para mi vida. Cuando tenga una pareja de estas características, entonces en ese momento me voy a sentir completo o completa. Fíjense cuál es la operativa de la mente. La mente cuando salta al pasado o cuando salta al futuro está creando un vacío que te impide ver el ahora.
Y por la mañana dirás si tan solo fuera de noche, y al oscurecer dirás si tan solo fuera de día. Ese estado en el que constantemente estamos como pensando en lo que hay que hacer en el futuro o lo que dejamos de hacer en el pasado. Pues te aterrarás al ver los horrores espantosos que habrá a tu alrededor. Luego el Señor te enviará en barcos de regreso a Egipto. En barcos de regreso a Egipto es porque en aquella época el pueblo israelí sufrió bajo el yugo de la esclavitud en su momento. Pero bueno, eso será tema para otro momento. Entonces, deconstruimos de nuevo este pasaje bíblico con el propósito de ilustrarte de qué manera tu mente ego, edging God out, está buscando sacarte de lo único real y verdadero y donde se encuentra la abundancia real, que es en el presente. Vámonos ahora a Isaías, a deconstruir Isaías 48, 48, 48, 17. Escríbelo ahí en los comentarios si ya lo encontraste. Esto dice el Señor tu Redentor, el Santo de Israel. Yo soy el Señor tu Dios que te enseña lo que te conviene y te guía por las sendas que debes seguir, lo que te dará éxito. Si solo hubieras hecho caso a mis mandatos, entonces habrías tenido una paz que correría como un río manso y una justicia que pasaría sobre ti como las olas del mar. Bellísimo pasaje bíblico, porque en el proceso de construir el entendimiento de este pasaje bíblico, cuando lo descubrí, después de haber leído el libro que te acabo de recomendar como recurso importante, El poder de la hora, de Eckhart Tolle, cuando descubro yo el pasaje bíblico y comienzo a conectarlo con los aprendizajes de este libro, resulta que lo que descubro es claro. Si no somos capaces siquiera de atender, si yo no soy capaz de atender siquiera los mandatos básicos, esa tabla de mandamientos creada por Dios y manifestada a través de Moisés, si yo no sigo esos mandatos básicos, y además de eso tampoco sigo los mandatos básicos que hoy pudiéramos llamar como los pecados capitales de la gula, de la codicia, bueno, de ese listado de, digamos, que pudiéramos englobar como mandatos básicos, ahora mucho menos voy a estar yo en la capacidad de escuchar lo que mi alma me está queriendo decir que debo hacer. Y cuando ocurre eso, es cuando justamente aquí aparece: soy yo quien te guía por las setas que debes seguir para tener éxito. Si hubieras hecho caso a mis mandatos, entonces habrías tenido una paz que correría como un río manso. Pues si no atiendo los mandamientos básicos, ahora mucho menos estoy en la capacidad o en la habilidad de escuchar el mensaje que viene grabado en mi alma y que eventualmente debe manifestarse en forma de trabajo, en forma de creación, en forma de manifestación, en forma de administración de las bendiciones con las que Dios nos ha creado. Te puso una pareja al lado para construir, para caminar juntos este fragmento de vida. ¿Cómo administras esa bendición? ¿Tienes un hijo o una hija? ¿Cómo administras esa bendición? ¿Te llegó una suma de dinero extra que no esperabas? ¿Cómo administras esa bendición? ¿Y cómo multiplicas esas bendiciones? ¿Tienes salud? ¿Tienes piernas? ¿Tienes manos? ¿Tienes entendimiento o razonamiento? ¿Cómo administras esas bendiciones? Tienen que ocurrir tantos procesos exitosos al interior de nuestro cuerpo para que podamos respirar, para que podamos ver, para que podamos caminar, para que podamos abrazar, dar un beso. Por eso, lo importante primero es integrar este concepto de gratitud. Por eso te lo compartí primero antes que el entendimiento del estado y tiempo de Dios del presente. Agradecer las más mínimas bendiciones
que pasamos por alto muchos de nosotros en nuestra cotidianidad y en nuestro afán y codicia por perseguir la suma de dinero, por perseguir el auto nuevo, por perseguir el nuevo apartamento, la casa más grande, que nuestra mente, le estamos dando más control a nuestra mente que a lo que viene grabado en nuestra alma. Y es ahí cuando comenzamos a padecer de anidonia, como te lo compartí anteriormente, de ansiedad, perdemos nuestra paz porque nos desconectamos del propósito que tiene nuestra alma. Te lo compartí también en días pasados. Hacer dinero en un lugar donde tu alma no está cumpliendo su propósito no es una victoria, porque es allá, en ese momento, cuando aparece la ansiedad, y por eso es que muchas personas que pudieran parecer que todo lo tienen resuelto con el dinero, no se sienten en paz, porque hay algo que no se está haciendo, que tu alma te ha dicho que tienes que hacer y no lo estás haciendo. De nuevo, si no cumples los mandatos básicos, ahora mucho menos vas a estar en la capacidad, o vamos a estar en la capacidad, me incluyo por todo esto que te he estado compartiendo a través de mi experiencia, de mi testimonio, mucho menos estaremos en la capacidad de escuchar con claridad los pasos que tenemos que dar, crear y trabajar para cumplir el propósito que está grabado en nuestra alma. Bien, te coloco aquí 4 elementos adicionales que son los que le encanta a nuestra mente manifestar. Número 1, control. Queremos tener todo bajo control y hay muchísimas variables que de manera cotidiana y diaria no podemos controlar. El enfoque entonces, ¿cuál es? Enfócate en lo único que puedes controlar. Tu nivel de esfuerzo, la actitud, el nivel de aceptación o de gratitud con el que encaras algún desafío particular con tu pareja, con tu hijo, con el trabajo, con el dinero. Lo único que nos hace diferentes es la manera en la que decidimos encarar cada una de las inevitables dificultades o incomodidades o problemas que todos los seres humanos a lo largo de este fragmento que llamamos vida tenemos que experimentar. Número 2, la ansiedad y la depresión son producto de la inacción por miedo. De nuevo, esta emoción que vibra debajo de la neutralidad, a nuestra mente le encanta hacer ruido para detonar miedo. Donde está el miedo, no está Dios. Es algo que suelo decirle a mi hijo recurrentemente, que por cierto, de nuevo, es una de las frases que más se repite en la Biblia: no sientan miedo. En el momento en el que, y esto se lo busco ilustrar a mi hijo de la siguiente forma, en el momento en el que permitimos que el miedo invada nuestra vida, el miedo psicológico, que es muy distinto al miedo por supervivencia. Son dos cosas completamente distintas. La situación en la que me encuentro con un león y tengo que atacar, huir o defenderme o paralizarme, esos son los mecanismos biológicos de sobrevivencia con los que hemos sido diseñados. Muy distintos al miedo psicológico. Al miedo de, ¿será que me va a dejar? ¿O qué van a pensar las personas de mí si escribo esto o digo esto? ¿O qué me dirá X o Y Z persona? ¿O qué tal si...? Ese miedo psicológico, ese es justamente el proceso de desconexión con Dios. Y ese es el que tenemos también que trabajar y controlar. Entonces, cuando dejamos de tomar decisiones, mi alma me está diciendo: no sigas más en esa relación o no sigas más en ese trabajo. Se viene, por supuesto, una decisión incómoda y difícil, pero acumular esas decisiones en el tiempo tomadas con ego, con esa gama de emociones que vibran debajo de la neutralidad, eventualmente se manifiesta a través de la ansiedad, de la depresión, a través de las quiebras, a través de la pobreza, a través de la escasez. Te lo compartí el día de ayer también cuando exploramos un poquitico este mapa de conciencia. Número 3, cuando estás pensando demasiado
en ti. Cuando estás pensando, es que yo sufrí, es que me hicieron esto, es que yo cómo hago. Cuando estamos pensando demasiado en nosotros, porque nuestra alma está diseñada para servir. Está diseñada para estar conectado al presente, para estar conectado al proceso de crear el propósito, de construir y de trabajar el propósito, que va a ser distinto para ti, para ella, para tu vecino, para tu vecina, que es distinto también para mí, es distinto para mi hijo. Por eso es que yo tampoco soy el dueño de su propósito o de su carrera. Yo no puedo obligarle a él a usted tiene que ser médico porque es que eso es lo que va a dar dinero. Estamos entrando en contravía completa del diseño de nuestra alma. Cuando yo, para volver al ejemplo de mi hijo, si yo le digo a él, es que usted tiene que ser médico, primero estoy pasando por encima del propósito que está grabado, que grabó nuestro creador en el alma de mi hijo. Y además si le digo, es que tiene que hacer eso porque es que eso es lo que va a dar dinero, estoy manifestando que el dinero, o estoy revelando más bien que el dinero es mi ídolo, que tengo idolatría por el dinero, que el dinero está por encima de nuestro creador, del propósito de nuestro creador. La siguiente semana te voy a compartir las revelaciones que he descubierto para que mejoremos esa relación con el dinero. Ciertamente estamos en un mundo que se mueve con esa herramienta llamada dinero, con esa energía llamada dinero. Pero si yo le dijera a mi hijo, es que eso es lo que está dando dinero, entonces estoy cercenando por completo el propósito y el diseño que Dios tiene para él, y estoy indicándole que el trabajo es ir por el dinero en lugar de construir el propósito. Y número 4, caemos en anhidonias, depresiones, ansiedad, carencias y escasez de paz o de felicidad cuando dejamos de crear. Entonces, y aquí viene algo que te quiero compartir también, que es cuando piensa por un segundo cuáles son las cosas que te sumergen al estado presente, que cuando tú estás ahí, no sé, dibujando, entrenando tu cuerpo, haciendo natación, cuando estás pintando una obra de arte, cuando estás escribiendo un libro, no sé cuáles sean esas habilidades o esos eventos que te sumergen al estado presente mientras que estás en proceso de creación. Te referencié también otro recurso entre el acto creativo de Rick Rubin, en el que te ilustraba justamente esa idea de que con los seres humanos somos antenas que canalizan literalmente la frecuencia de las ideas. Y los artistas más reconocidos o que más admiramos han sido simplemente antenas muy potentes conectadas a esos eventos presentes que simplemente canalizaron sus ideas. Entonces, la primera tarea que te quiero dejar en este día número 9 en el que estás trabajando el estado y el tiempo de Dios, que es el presente, es pregúntate cuáles son esas actividades creativas, o más bien de construcción y de creación, que te sumergen al estado presente, porque es ahí donde vas a encontrar tu mayor abundancia. Parte de lo que en algún momento también le compartía a una emprendedora muy cercana a nuestra familia es que yo no crecí alimentando la idea de que lo que abunda en nuestras vidas, estas habilidades naturales que nos sumergen al presente y que se desarrollan con solvencia, no son la fuente que atrae esa herramienta que llamamos dinero. Entonces, pregúntate cuáles son esas cosas que te sumergen al estado presente. Y finalmente, te quiero compartir muy rápidamente algunas ideas de este libro, del poder de la hora, para que encerremos o le pongamos un broche de oro a este día número 9 para renacer
y elevar tus tres grandes áreas de la vida. El libro de Eckhart Tolle, el tiempo de Dios es el ahora, no es el futuro, no es el... Todo aquello que va a ocurrir en el futuro es algo que ocurrió primero en el presente. Todo aquello que quisieras crear, que imaginaste en el futuro, ocurre en el presente. Das los pasos ahora. Ciertamente el viaje hacia ese propósito será compuesto de 1.000.000 de pasos, pero no pudiste llegar al paso número 1.000.000 sin haber dado hoy el paso número 1. Entonces, todo lo que imaginas para tu futuro tiene lugar en el presente y se crea y se construye en el presente y en el ahora. Es nuestra propia idea número 1. Bueno, y más bien voy a leer muy rápidamente aquí varias de esas ideas para que te lleves, tomes nota de estos recursos. Es nuestra propia mente con su corriente de pensamientos conectados al pasado o conectados al futuro, nuestro mayor obstáculo para la iluminación. En la medida en la que una persona alcanza mayores niveles de madurez espiritual, florecen extraordinarias capacidades de amor, vitalidad, personalidad, conciencia personal, intuición, comunicación y voluntad. La mente fluctuante, sin conciencia del presente y atada al tiempo, ya sea pasado o ya sea futuro, crea un vacío. Las dos identidades que habitan dentro de ti son tu alma y tu mente. Eliminar la adicción al pensamiento es una de las tareas más importantes que pudiéramos trabajar para eventualmente avanzar en nuestro camino espiritual. ¿Qué es la mente o el ego? La mente son el reflejo de tus emociones y tus pensamientos anclados al tiempo del reloj, al tiempo pasado o al tiempo futuro. El mayor obstáculo es tu mente, tu identificación con tu mente, con el tiempo del reloj, tus pensamientos y tus emociones. Ese ruido mental es el que te impide encontrar el reino de la quietud y la totalidad interior que es inseparable de tu alma. Uf, esto sí que es bellísimo. El dolor que usted crea ahora es siempre una forma de resistencia o de no aceptación. Aquello que llamamos desafíos, aquello que llamamos problemas, son las situaciones que Dios ha puesto en nuestro camino para que volvamos a mirar al lugar correcto, para soltar el control, para quitarle más bien el control a nuestra mente y entregarle el control a nuestro propósito o a nuestra alma o a Dios mismo. Dios lo único que requiere de nosotros es que nosotros movamos el culito, sudemos, rendirse, y esto es algo que aprendí también recientemente. Crecimos mucho con la idea de que no nos debemos de rendir, de que está mal rendirnos y de que tenemos que insistir y empujar y llenarnos de incluso rabia o frustración, y entonces encaramos ese proceso de persistencia en un estado de revancha o de enojo, de frustración, y si la semilla o la intención y la emoción con la que se está fundando la acción eventualmente va a llevarte a experimentar más de esas emociones o esa semilla, intención, emoción que con la que se alimentó esa acción. Bien. Siguiente, el dolor que usted crea es siempre una forma de no aceptación o resistencia. El miedo psicológico, bueno, esto ya te lo compartí, no es igual al miedo por instinto de protección o por supervivencia. No te preocupes por el fruto de la acción, sino simplemente presta atención a la acción en sí misma.
El fruto vendrá por añadidura. Lo que el Karma Yoga describe como acción consagrada. Por lo tanto, no te apegues a los resultados, ni el fracaso ni el éxito tienen el poder de cambiar tu estado interior del ser. Cuando lo hagas, habrás encontrado la vida que hay oculta en tu vida vital. Este autor describe que tenemos dos vidas. Una vida que él enmarca con la palabra vital. Tu situación vital. Tu situación vital. Tu situación vital es lo que se manifiesta a través de los sentidos, a través de la carne, a través de el cuerpo, de tus situaciones del tiempo del reloj, de este fragmento que llamamos vida. Pero la vida real es la que ocurre al interior de tu espíritu, al interior de tu alma. Esa es la vida que no tiene tiempo del reloj, que vive en un estado eterno del eterno presente, la eternidad del reino de los cielos. El reino de los cielos es ese momento en el que no sientes carencia de nada, no tienes afán por perseguir algo del mundo o no tienes sufrimiento por algo que ocurrió en el pasado. Y finalmente, la inconsciencia ordinaria significa estar identificado con tus procesos de pensamiento, con tus procesos emocionales, reacciones, deseos y aversiones. ¿Bien? Entonces, la tarea es, dicho esto, que encuentres esas actividades creativas o constructivas que te llevan a ese estado de meditación. Crecimos también con la idea de que es que meditar es solamente sentarse así como de flor de loto y ciertamente pues digamos que es una práctica que tiene por objetivo llevarnos a experimentar el presente. Pero en el estado meditativo o esa palabra de meditación lo que significa es que tu alma medie con el universo o medie con Dios. Y si Dios te diseñó con unos dones abundantes que son naturales para ti, que para muchos de nosotros se convierten como en puntos ciegos, en puntos que no vemos porque son tan evidentes para nosotros y porque no fuimos entrenados para que a través de eso que abunda en nosotros se manifieste o se multiplique en forma de dinero o en forma de impacto con propósito en la vida de otras personas, pues perdemos de vista la idea de que entrar en meditación es justamente detectar esos procesos creativos o constructivos y de trabajo que nos anclan al presente. Cuando nos anclamos al presente, nos convertimos en antenas que simplemente canalizamos sabiduría, o canalizamos arte, o canalizamos poemas, o canalizamos como lo quieras llamar. Entonces, hazte el listado de qué cosas te sumergen en el presente, qué cosas te sumergen a ese estado meditativo para que eventualmente lo compartas con otras personas. Ahí es donde está la abundancia, canalizar la abundancia con la que Dios te creó. Y quiero complementar también esta idea con una frase particular de un empresario al que admiro mucho. No sigas tu pasión, sigue tu esfuerzo. Entonces, aquellas cosas que te sumergen a ese estado meditativo que tú creas y que te sumergen al estado meditativo, luego tu tarea es descubrir cuáles de esas tareas o de esas actividades de creación estás dispuesto o digamos que de manera natural o de manera orgánica y por inercia tú sientes mayor interés de esforzarte mucho más. Ejemplo, resulta que estoy haciendo un libro y llegó a un punto en el que me sentí como frustrado porque me sentí de pronto más bien retado a poder continuar con una hoja más. O resulta que estoy corriendo y en el momento en el que estoy corriendo hubo un momento en el que sentí que algo me estaba haciendo
o nutriendo la idea o la sensación de reto. Y entonces comencé a dedicar más esfuerzo. Entonces son dos elementos: preguntarte qué es lo que te sumerge al presente, y número dos, preguntarte qué de estas cosas que te sumergen al presente por inercia buscas ir una milla extra, dar un esfuerzo extra, porque ahí vas a encontrar las respuestas probablemente a esa conexión que tenemos todos los seres humanos con nuestra alma. Con esto damos finalizada la sesión del día de hoy, el tiempo de Dios, de el momento y el estado presente. Y soy Andy Morales, me encantó acompañarte en este espacio, te doy también las gracias, espero que de verdad este espacio esté siendo de verdad muy útil para ti, para que puedas reconectar con tu alma, para que puedas renacer, elevar y manifestar y administrar mucho mejor tu salud, tu felicidad y tu relación con el dinero. Nos vemos el día de mañana. Prepárate, porque el día de mañana nos vamos a adentrar muy profundo con el mapa de conciencia, que ya la estuvimos explorando de manera muy superficial. El día de mañana nos vamos con todas estas herramientas que ya te he compartido, nos vamos a adentrar profundo a descubrir ese mapa de conciencia y cómo ese mapa de conciencia te va a ayudar a manifestar mejores relaciones con tu pareja, con tu hijo, mejor liderazgo si tienes equipos de trabajo que tienes la responsabilidad de liderar, o empresas que liderar, manifestar una mejor relación con los alimentos, manifestar la abundancia natural con la que Dios nos ha creado. Te mando un grandísimo abrazo, nos vemos el día de mañana.